El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Aclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. El primer día de la semana, María la Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue a donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro, e inclinándose vio los lienzos tendidos, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio los lienzos tendidos y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó, pues hasta entonces no habían entendido la Escritura, que él debía de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tenga la bondad de sentarse. Queridos hermanos y hermanas de nuestro Señor, estamos viviendo el acontecimiento de la resurrección del Señor. Y nosotros como iglesia lo representamos a Él resucitado en este cirio encendido. Porque el cirio es la luz, es la energía, lo que disipa las tinieblas, y de esa manera representamos nosotros la resurrección de Jesús. Vamos a partir, para hacer esta sencilla meditación, de cómo finaliza el texto del Evangelio de hoy. Pues hasta entonces no habían entendido la Escritura, que Él había de resucitar de entre los muertos. Mis hermanos y hermanas, fíjense ustedes cómo el Señor les explicó a los discípulos, a María Magdalena, a todos, que Él iba a morir y que iba a resucitar al tercer día. Él les explicó y les dijo que si el grano de trigo al caer en tierra no moría, quedaba infecundo, pero que si moría daba mucho fruto. Pero parece que todas esas explicaciones que dio el Señor no las entendieron. Parece que no. Y eso nos puede pasar también a nosotros. Quedarnos lo mismo que los apóstoles, que los discípulos, no entender la resurrección. Uno se pregunta, ¿y por qué María Magdalena y ellos van a buscarlo al lugar de los muertos, sabiendo que Él les dijo que Él iba a resucitar? Por eso, hermanos y hermanas, mirando hoy lo que le pasa a María Magdalena, lo que le pasa a Juan, lo que le pasa a Simón Pedro, ¿sí? Y todo este acontecimiento que está aquí, nosotros estamos llamados a ver a Jesús, como lo escuchamos ahora en la primera lectura. Recuerden ustedes la primera lectura, que es como una especie que está en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10. ¿Sí?
es como un credo apostólico, lo que Pedro dice a la comunidad. Y Pedro cuenta la experiencia, la vivencia que él tuvo con Jesús. Yo quisiera solo anotar algunas cosas. Dice: me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Cuál fue la vivencia que Pedro tuvo? Esa que él cuenta hoy. Dice: era el ungido que pasó haciendo el bien y curando a todos los que estaban oprimidos. Esa es la experiencia, es la vivencia. Luego dice Pedro, nosotros somos testigos. La resurrección es una vivencia, un testimonio. Nosotros somos testigos. Cada Pascua que vivimos es una experiencia de vida. Y si les preguntara a ustedes que cuál es el testimonio que usted tiene de esta Pascua 2021, sí, cuál es el testimonio, que cómo vivió la Pascua 2021 y que cómo vivió la Pascua 2020, pues usted se va a dar cuenta de la vivencia de la del 2020 y la del 2021. Por ejemplo, si yo le dijera aquí a José Luis, a Blanca, a Daniela, que me contaran la experiencia, yo creo que aquí nos tendrían por ahí unas horitas contándonos la experiencia, la vivencia de la Pascua, y así cualquiera de ustedes. Es muy distinto. Le digo, a ver, ¿cómo fue la del 2020 y cómo la del 2021? Porque la resurrección es una vivencia. Una vivencia. Por eso el cirio. Es una vivencia. Esto no es allá aprendernos una cosa y de memoria. No. Eso no significa que no necesitamos aprender, claro. Pero es una vivencia, es un encuentro con Él. Y eso es lo que dice Pedro. Nosotros somos testigos. ¿Sí? Jesús les explicó la resurrección, pero ellos no entendieron la resurrección. Y nos puede pasar a muchos de nosotros. El día que vivamos la resurrección, ese día la entenderemos. Porque si nosotros no vivimos, ¿sí? Si nosotros no tenemos la experiencia, nos va a pasar igual que los discípulos. Pero si nosotros tenemos la experiencia, porque esta experiencia de la resurrección de Jesús, no tenemos las palabras, ¿sí? ¿Cómo contar la experiencia vivida de la Pascua del 2020 y la del 2021? Tendríamos que hablar mucho y muchas cosas, y por allá y por acá, y en últimas no contaríamos toda la experiencia, toda la vivencia. Siempre se nos quedará algo por contar. Entonces, hermanos y hermanas, la resurrección es una vivencia. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en tierra de los judíos y en Jerusalén. Y vean cómo en esa primera lectura está clarito la vivencia de Pedro. Y él habla en nombre de los demás. Somos testigos. Hermanos y hermanas,
digamos la vivencia. No esperemos el día que nos toque dar definitivamente el paso, porque para nosotros la muerte no existe. La muerte es glorificación. Para nosotros la muerte es un paso definitivo, un nuevo nacimiento al encuentro con el Señor resucitado. Definitivamente. Pero ahora nosotros nos encontramos con el Señor resucitado, nos lo encontramos en la fe. En la fe. Esto de la resurrección del Señor no es para echarle mucha cabeza, porque si uno le echa cabeza, a veces no encuentra los argumentos, las palabras, nada de eso. Esto es para ponerle la fe y hacer la vivencia junto al Señor resucitado, que está presente, que está vivo entre nosotros. Dice hoy el Evangelio, cuando fue María Magdalena y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo ha puesto. Ella pensó que era que se lo habían robado, pero no, se acordó lo que Jesús les había dicho, que Él iba a resucitar. María Magdalena no fue a decirle a los apóstoles: parece que resucitó porque por ahí no está. No, ella fue con un hecho normal de la vida cotidiana. ¿Qué dijo? Dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pero María Magdalena no fue a decirle a los discípulos: ¿se acuerda que Jesús nos dijo que iba a resucitar? Parece que resucitó, vamos a ver. No, ella fue con un hecho muy biológico. Por eso la resurrección no podemos dejarla ahí, en algo biológico, ¿cierto? Y entonces salen corriendo los discípulos, Pedro y Juan, ¿cierto? ¿A qué? A tener la vivencia. A tener la vivencia, pero vuelven y digo, no dejemos esto en un plano biológico, sino vayamos más allá. Y cuando todo eso llegan allá y que el uno llega primero y no entra y luego llega el otro y entonces sí entran y etcétera, hacen la vivencia, ¿cierto? Entonces dice el evangelista: entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó. ¿De qué se trata esto? De entrar, ver y creer. Ver y creer. Entró, vio y creyó. Hermanos y hermanas, les invito para que en estos 50 días hagamos ese ejercicio, esa vivencia de ver y creer. Que el Señor nos regale a nosotros la alegría de encontrarnos con Él en esta Pascua, en estos 50 días de este año 2021. Que podamos nosotros aquí encontrarnos con Él en la fe, mientras damos el paso y nos encontramos definitivamente con Él. Que el Señor nos permita a cada uno de nosotros tener esa vivencia, nos regale a nosotros la fe, como Él dice: dichosos los que crean sin haber visto. Usted cree porque ha visto, pero dichosos los que crean sin haber visto. Nosotros partimos de la fe apostólica, y encontramos al Señor resucitado en medio de nosotros.